Hola mis peluchines y peluchonas, espero y deseo que se encuentren muy bien. Creo que ustedes, mis amigos, ya escucharon y vieron en algún medio que hace algunos días 5 expertos juristas internacionales de los que viven como parásitos alimentándose del dinero del pueblo para, en este caso, acusar al presidente Bukele ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra de crímenes de lesa humanidad aquí en El Salvador. Miren qué cosa más grande que han hecho. Hay que darles, se merecen un premio por eso, porque hoy que hemos tenido tantos días sin homicidio y tenemos la mejor seguridad del continente americano, estos juristas opinan todo lo contrario. Es que estos, sin nada importante que hacer, andan perdiendo el tiempo en demandas ridículas igual a ellos. Hoy sí se violan los derechos humanos en El Salvador. Antes, cuando gobernaban los verdaderos violadores de todos los derechos humanos de todos los salvadoreños, o sea, los mismos de siempre, todo estaba bien, todo estaba maravilloso, no había ningún problema para estos sinvergüenzas sin oficio. Quiero ponerles a continuación parte de las declaraciones que hizo Santiago Cantón a un medio mexicano. Él es el secretario general de la Comisión de Juristas Internacionales después que habían puesto la demanda en Ginebra en la ONU. Miremos las tonteras que dice. A ver, sí, acaba de terminar la audiencia. Me encuentro en este momento en el edificio del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Ginebra. En la audiencia presentamos este informe, como bien mencionaste, el compuesto fue realizado por estos 5 expertos internacionales, del cual formó parte, y el objetivo fue principalmente mostrarle a nuestra región, en primer lugar, pero al mundo entero, cuál es la realidad del famoso modelo Bukele. Y tuvo 3 objetivos. En primer lugar, demostrar la existencia de fundamento razonable, como establecen los tratados internacionales, de que existan crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Y eso lo hicimos y el grupo pudo determinar numerosos casos de detenciones arbitrarias. Estamos hablando casi 10.000 casos de detenciones arbitrarias, numerosos casos, miles de casos de tortura. Estamos hablando también de personas que murieron en control del Estado porque estaban dentro de las cárceles. En fin, claramente a juicio de este grupo existe fundamento razonable para decir que existen crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Ese fue un primer objetivo que sin duda quedó, a mi juicio, claramente demostrado. Estos expertos han de ser o son de la misma madriguera de Fortín Magaña, Ronald Milmañas o Betty Araña, que hablan porque tienen un gran hocicón, así como este señor dice que aquí en el país hay numerosos casos de detenciones arbitrarias. Pues que muestren la lista de todos esos individuos que han sido detenidos en esas condiciones y también quiénes son los que han sido torturados, cuáles son las personas que han muerto dentro de las cárceles. Si tienen esa lista, que la muestren para creerles lo que ellos andan diciendo. O sea, que hasta hoy que está este presidente pasa eso. Antes nadie moría en las cárceles. ¿Cuántos de esos expertos juristas han venido aquí a verificar lo que andan acusando? Antes de poner una demanda, verifiquen lo que dicen sea la verdad. No anden mintiendo con reportes falsos como lo están haciendo hoy con esa falsa demanda. Estos demandantes lo que tienen es un odio al presidente Bukele por haber expuesto públicamente a todas esas ONGs pedorras defensoras de criminales que se lucraban con la desgracia del pueblo que sufría los embates de las maras. Miren si dicen algo de lo que está pasando en Honduras, Guatemala, Argentina, Perú, México, donde los criminales están a la orden del día haciendo sus fechurías. Y tanta gente inocente está muriendo desvividos por bandas de delincuentes. Lo mismo que estaba pasando aquí en nuestro país.
¿Alguien escuchó decir algo, alguno de estos expertos juristas pronunciarse cuando los mareros le prendieron fuego al bus lleno de pasajeros en mexicanos? No, eso no era un crimen para ellos, y así cuantos más casos similares pasaron en nuestro pueblo y ellos mudos, ajenos a la realidad. Sigamos escuchando las mentiras de esas momias que ya ni sabe lo que dice. Adelante. Este modelo, el famoso modelo Bukele, se sustenta en definitiva en la destrucción del Estado de Derecho. Y no se destruye el Estado de Derecho, ¿qué es lo que ha hecho Bukele durante los últimos años? Este modelo no podría funcionar. La única manera de que este modelo funcione es destruyendo el Estado de Derecho. Y el tercer punto importante es que este modelo, como lo saben muy bien, está siendo usado como un ejemplo para toda la región. Hoy en día asumió el presidente de Chile, Kast, y hace una semana atrás el presidente Kast, en una visita a Venezuela, dijo claramente que El Salvador, el modelo de seguridad de El Salvador, era un faro para la región y un modelo que todos debemos seguir. Eso dijo Castro. También lo dijo la ministra de Justicia de Argentina, también lo dijeron en Ecuador, uno de los candidatos se llamaba el Bukele ecuatoriano, también lo dijeron distintos candidatos en Guatemala. Es un ejemplo que está teniendo un impacto muy fuerte en la región. Todos esos países tienen que saber que esto funciona solamente destruyendo la democracia. O sea que el miedo más grande de estas momias andantes, expertos juristas internacionales, es que los otros gobiernos de la región tomen el ejemplo de Bukele para implementarlo en sus países. Ya lo dijo, ¿quiénes están por imitar lo que el presidente Nayib Bukele ha hecho aquí en El Salvador? Y qué bien por ellos, háganlo. Ya se dieron cuenta que la única manera de poder salvar a los pueblos de los criminales es combatiéndolos y encerrándolos en las cárceles sin ningún privilegio como se ha hecho aquí en El Salvador. Pues con los métodos o recomendaciones que esta organización obsoleta de las Naciones Unidas daban a los gobiernos del pasado o los mismos de siempre, nunca funcionó. Y el mismo presidente Nayib Bukele lo dijo recién que empezó su mandato. No hay otra forma más efectiva para erradicar la violencia como la que ha implementado nuestro presidente, que no ha sido perfecta al 100%, pero estamos contentos con esta seguridad y la estamos disfrutando al máximo. Sigamos escuchando a este experto, pero experto en ser engañado por las lacras de aquí de El Salvador. En primer lugar, todavía no se ha dicho las palabras finales con respecto a los motivos por los cuales logró lo que estás mencionando, ¿sí? En el sentido de que en algunas ocasiones se ha discutido que ha habido ciertos acuerdos con las bandas, acuerdos que duran lo que puede durar un acuerdo, digamos. En el fondo, por lo tanto, el fondo del problema no se ha resuelto, eso plantean muchos. Pero sí es cierto que existe definitivamente entre la sociedad una sensación y una realidad muy posiblemente de que la situación es más segura. Ahora, en relación a eso, como mencioné anteriormente, estos modelos que se basan en la destrucción del Estado de Derecho pueden mostrar un resultado rápido y pronto, pero no es de larga duración, como lo hemos visto en toda América Latina. Si se destruyen los sistemas de seguridad y el respeto a las garantías principales que tenemos los ciudadanos, estos sistemas de seguridad terminan atacando a los ciudadanos. Y cuando hablamos de que hay un grupo de personas que se sienten con mayor sensación o que tienen más seguridad, la pregunta es, ¿y qué pasa con respecto a los 10.000 personas que fueron detenidas arbitrariamente, están en las cárceles y han sido torturadas? O sea, también la pregunta es, ¿seguridad para quién? Y eso es uno de los grandes problemas que tienen todos estos modelos. Otro que le han lavado el coco con eso de que el presidente Bukele
Bukele ha pactado con las maras. Bonito ejemplo de ese pacto. No, señor, no es una sensación de seguridad la que los salvadoreños sentimos. Es la realidad que no se puede ocultar. También, ¿a quién le han destruido el Estado de Derecho aquí en el país? A nadie. Aquí en las calles de todo El Salvador andamos libremente por todos lados, tranquilos, y nadie nos ha coartado ninguna garantía. Y la seguridad en este país es para todo mundo, por si no lo sabía usted, y a nadie se le violan sus derechos. El que está preso es porque ha violado las leyes, así de simple, señor. Sigamos viendo. Terminaron siempre con destrucción del Estado de Derecho y con mayor violencia. Por lo tanto, no es la manera. Siempre se plantea una falsa dicotomía entre una tensión entre derechos humanos y seguridad. Para nada. Derechos humanos exige que haya seguridad para todos los ciudadanos, pero esa seguridad no se puede hacer destruyendo las garantías principales del ser humano. En primer lugar, se presentó primera vez ayer en la Asamblea, en las audiencias de la Comisión Interamericana en Guatemala. En este momento está sesionando en Guatemala y un grupo de los que participamos en la preparación del informe fue a Guatemala para presentar el informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo un impacto muy fuerte en la comisión. Y hoy le tocó la presentación aquí en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y también fue realmente muy bien recibido, muy buenas preguntas por parte de algunos de los países presentes. Pues sí que han estado bien ocupados estos expertos defensores de criminales sin oficio, ya que una parte de ellos se fue a la asamblea de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Guatemala, y otra parte del grupo que preparó ese informe se fue a Ginebra a perder el tiempo con ese falso informe como ellos. Solo les faltó ir con el Papa, con Putin, con el presidente de China, Xi Jinping, con los marcianos, ir a la Luna, ir a Pluto, ir a todos los planetas a ver qué les hacían. Si fueran para preocuparse, para hacer que las cosas que están mal en un país que se arregle, eso no lo hacen. O por ayudar a combatir la hambruna que hay en algunos países de África o Haití, pero hasta este momento, hasta este día de hoy, desde que se formó esa cosa de las Naciones Unidas, solo ha servido para defender a criminales y a mantener a gente como estos expertos juristas como parásitos que solo tienen el nombre. Eso es para eso es lo que ha servido la ONU, no sirve para nada más. Sigamos mirando y escuchando lo que dice. Yo considero que en El Salvador la destrucción del Estado de Derecho ha sido muy importante. Claramente seguimos hablando de una democracia, pero es una democracia con una debilidad institucional como pocas otras en la región. Con lo que ocurrió a partir del 1 de mayo del 2021, la Asamblea Nacional de El Salvador echó a los jueces de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema y al mismo tiempo echó a 200 jueces, más allá de la similitud de legalidad que podían tener estas acciones, como también lo ha hecho Fujimori y otros gobiernos autoritarios de la región. A mi juicio, ahí mismo se terminaba la democracia. Si uno no tiene un poder judicial independiente, si uno no tiene una asamblea legislativa que realmente le ponga frenos, que esos son los objetivos de las asambleas legislativas, le ponga frenos al Ejecutivo, si uno no tiene una prensa independiente, ha sido atacada, el Faro, uno de los medios principales de Centroamérica, como conoces muy bien, se tuvo que ir de El Salvador, y no tiene sociedad civil activa, porque se están yendo también de El Salvador, claramente es una democracia, en todo caso, con una deficiencia enorme. A mi juicio, yo diría, no es una democracia, pero comprendo que otros todavía consideran que sea un país democrático por la popularidad que tiene el presidente Bukele, que a mi juicio no es una forma de medir la democracia, y es un tema que preocupa muchísimo, y todos los expertos en democracia se la pasan discutiendo si esto es una democracia. A mi juicio no lo es, y es una de las cosas que estamos mencionando. Discusión, a mi juicio, que realmente que es muy fácil responder, porque en el fondo sí. Y creemos que la popularidad es la garantía esencial de una democracia. Estamos apoyando que el populismo es el único sistema democrático que podemos tener.
y eso no me parece correcto. Le quiero decir algo, señor Santiago Cantón, que lo que usted canta no tiene ningún fundamento ni razón. Venga a El Salvador e infórmese personalmente para que se dé cuenta si es que aquí tenemos destruido el Estado de Derecho. Hoy es cuando se nota más nuestra democracia. Si no sabe el por qué esos magistrados y jueces que menciona fueron echados de sus cargos, fue por corruptos y vendedores de la justicia. Estaban al servicio de los criminales, de los verdugos del pueblo. Igual lo que pasó con esos periodistas que también usted menciona. De esos periódicos son unos falsos protectores de los mareros. Si de ellos tiene usted esos informes, es usted o peor que esas lacras de periodistas vendidos al mejor postor que nunca les importó su ética profesional como periodistas. Todos los que se han ido del país y que andan pidiendo asilo político en otras naciones son simplemente parásitos de nuestra sociedad, gente que le gusta vivir sin trabajar, o sea, del Estado, y como cuando han perdido aquí sus privilegios acusan a este gobierno de un dictador y tirano. Qué lástima que ustedes, como se hacen llamar expertos de la Comisión de Juristas Internacionales, deberían de ser más congruentes, de investigar las cosas que pasan en nuestro país, no dejarse llevar por lo que muchos mentirosos que aquí dicen. Solo viviendo aquí se daría cuenta de lo que realmente estamos viviendo los salvadoreños. Tenemos libertad de expresión. Los opositores ahí pasan tirándole veneno al presidente, hacen sus manifestaciones y nadie les ha tirado ni una lata de gas lacrimógeno. Y ninguno ha sido apresado. Pero si el trabajo de ustedes es andar perdiendo el tiempo por gusto, mal informando a un gobierno que está haciendo las cosas mejor que todos los que gobernaron el país antes de él, están bien amolados con lo que hacen. Lo hacen por mostrarle a las Naciones Unidas para que les paguen, aunque lo que hagan sea más chueco que sus propias piernas, porque en este caso sí lo es. Pues no, señores, sean más inteligentes y hagan las cosas bien. Bueno, mis peluchines y peluchonas, hasta aquí con este video. Cuídense mucho. Bueno, les mando un saludo de corazón y especialmente a esas personas que se toman la molestia de darme un corazoncito en TikTok y también de darme sus comentarios. Cuídense mucho y hasta la próxima.